Buen día, amigos. Es un placer volver a estar en contacto con ustedes y esta vez, como ustedes ven, es algo diferente. Esta vez ya no es simplemente una de esos episodios en los que yo solo contesto o trato un tema, sino esta vez, como ven, estoy acompañado. Estoy acompañado con alguien que ustedes no conocen, pero en realidad todo el tiempo está presente en este proyecto de YouTube. Andrea Garza, una muy buena amiga mía de México que vive acá en Israel. ¿Y por qué yo lo tengo que contar? Que Andrea se presente y les vamos a explicar por qué estamos aquí juntos con ustedes. Por favor, Andrea. Gracias, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en efecto soy Andrea Garza. Estoy acá estudiando mi doctorado en la Universidad de Tel Aviv y soy arqueóloga. Entonces, ya llevo varios años conociendo a Adolfo y pues básicamente somos como familia. La verdad es estar en casa. Y empezamos este proyecto del YouTube. Y sí, soy yo, junto con Adolfo, quienes estamos leyendo todos sus comentarios. Y estábamos viendo toda esta serie que sacamos del Satán. Nacieron muchas preguntas, muchos comentarios de los diferentes episodios que subimos. Y justo estábamos platicando cómo poder responder a las preguntas que tienen o a los comentarios que tienen. Entonces, de ahí nació justo este formato de poder conversarlo, poder traerlos a ustedes también aquí al tema. Y justo como buena arqueóloga me puse a clasificar sus preguntas, sus comentarios, con colores, grados de importancia, otros que digo estaban relacionados con el tema, otros que no están relacionados con el tema, pero justo lo compactamos todo de una manera en que nacieron los temas que vamos a tratar pues, en estos minutos. No sabemos cuántos minutos nos va a tomar estar aquí con ustedes. Así que realmente vamos a fluir y a dónde nos lleva la conversación. Entonces, ¿estás listo? Estoy listo. Veamos a dónde vamos. Vamos a ver a dónde nos lleva. De las diferentes preguntas que nos llegaron, como les dije, nacieron temas. Y entre esos temas están ¿qué otras referencias al Satán hay con la Biblia hebrea? También está la derrota del dragón, ese es otro tema. Apocalipsis, creo que Apocalipsis es un tema que muy todo popular, mundo muy popular. Sí, y más en estos tiempos, tú nunca sabes. Tenemos relación Satán-demonios, esa es otra. Caín, hijo de la serpiente, eso nunca lo había pensado, Caín como el hijo de la serpiente. Tenemos también Satán, un ser imaginario. Y finalmente, la envidia del Satán. Entonces, todo esto nace pues sí, por todas las preguntas que nos hicieron. Y ahora, Adolfo, ¿por dónde quieres empezar? Mira, yo empezaría con lo siguiente. Y por ahí empezaría con una observación de carácter metodológico. Lo que yo he notado en las preguntas, en los comentarios de la gente, muchas veces es la dificultad de poder entender dónde se termina el sentido original de un texto y dónde comienza la interpretación o la exégesis de ese mismo texto. Por ejemplo, muchos hicieron el comentario diciendo, pero después de todo lo que yo presenté, dice, pero queda claro que el Satán es la serpiente. A pesar de que yo mismo había afirmado que en realidad esa es una idea que todavía cuando se escribe Génesis 3, toda esa idea no es conocida por el autor o por ahí por el círculo alrededor de ese autor. Pero el hecho que uno hoy
no pueda distinguir a ambos personajes, tiene que ver de alguna manera como una combinación y confusión de los tiempos. Y como sucede también en arqueología, y aquí me podés vos corregir, tenés un tela arqueológico, en donde obviamente la última capa, la que está en la superficie, es la última. Y para ir descendiendo en el tiempo tengo que empezar a excavar. Y a medida que voy excavando, voy identificando capas arqueológicas y las identifico en función de la diferencia del color de la tierra, de los artefactos que encuentro en cada una de las capas, restos de construcciones, artefactos de épocas diferentes. Y en el caso de que no haya habido una confusión o mezcla de las capas, puedo identificar cómo un lugar se fue transformando a lo largo del tiempo y obviamente a medida que yo voy excavando, voy descendiendo en el tiempo. De alguna manera, los textos tienen también una historia algo parecida. Yo acostumbro muchas veces a mis alumnos a decirles que hay que ver un texto, y mucho más un texto como el texto bíblico, como si fuera un tela arqueológico. El texto que nosotros tenemos es como si fuera la última capa arqueológica, lo que llamamos la última capa redaccional. Esto quiere decir, la Biblia como tal es nuestra última capa. Es la última capa. Es lo más reciente. Claro, es la última versión de una historia que lleva, en algunos casos, cientos de años. Ahora, obviamente nosotros tenemos todo el texto como un texto continuo. No lo tenemos en capas. Y aquí la función del estudioso, del biblista, es tratar por medio de la filología, por medio de la literatura, por medio de la historia, por medio de la sociología, tratar de identificar elementos que le permitan establecer o identificar esas capas dentro de un mismo texto. Pero esas capas no existen solamente en el texto, existen en nuestra mente. Porque cuando nosotros hoy pensamos en la serpiente y en el Satán, y lo identificamos, el Satán como la serpiente, es la última capa de una historia civilizatoria, cuando en ciertos momentos de la historia el Satán era una cosa, la serpiente era otra, y no estaban identificados. Es por eso que cuando, viendo los comentarios de todos ustedes, veía que unos mencionaban Génesis, otros mencionaban Job, otros mencionaban Apocalipsis, y cada uno está mencionando, es como un gran diálogo ahí en comentarios YouTube, es maravilloso, pero cada uno está mencionando diferentes textos, pero no, o sea, como que lo ven como si estuviera llevando una... Como si fueran sincrónicos. Exacto, cuando no es así. No es así. Es decir, obviamente que en este caso hay que hacer un switch en la cabeza. Es decir, en la lectura tradicional de los textos no hay un antes o después. Por ejemplo, es conocida la frase en el mundo judío, Ein mukdam umeujar batorá. No hay algo anterior o posterior en la Torah. Es como si todo estuviera en el mismo plano. Esa perspectiva de los textos es totalmente ahistórica. Y uno de los grandes beneficios y logros del pensamiento de Occidente es precisamente ver la realidad como resultado de procesos históricos. Y cuando yo proyecto esa idea sobre los textos y entiendo que sí hay un texto anterior y que hay otro texto posterior y que el texto anterior no conoce todavía el posterior, esa es la clave para poder ir distribuyendo las tradiciones como si fuera en una escala cronológica. Y eso me permite entender las diferencias
entre los textos y las transformaciones que afectaron a los textos. Y si te parece bien, Andrea, en vez de hablar solamente de teoría, vamos a tratar de hablarlo claramente ahora en los textos. Ok. Y voy a tomar el siguiente ejemplo. Tenemos la figura de el Nahash, como se dice serpiente en hebreo, como aparece en el texto bíblico, en Génesis 3. Ujú. Y tomemos simplemente como parte de esta discusión, aceptar, en este caso, mi afirmación, que todavía en ese texto no se hace referencia al Satán. Primero porque el texto no lo dice. ¿Y por qué la gente piensa? Porque vi un comentario de alguien que hace referencia a Génesis y lo relaciona con el Satán. ¿Por qué? ¿Dónde Bueno, la confusión? Porque, como yo lo dije en uno de los episodios, esa tradición empieza a aparecer de manera muy clara a fines de la época intertestamentaria. Empieza a partir de la época griega, época greco-romana, en donde empieza a ser ese tema un tema popular, pero no en el momento antiguo. Nada más en cuanto a tiempos, época griega, estamos hablando por el 300 antes de Cristo. En adelante, ¿sí? Correcto. Por ejemplo, yo traje el ejemplo de Sabiduría de Salomón, un texto apócrifo de finales del siglo I antes de nuestra era, probablemente escrito en Alejandría, ¿sí? Y en ese texto, precisamente tenemos esta idea que por envidia el Satán hizo caer al hombre. No explica de qué manera, supone que el Satán y la serpiente son un mismo personaje. Aparece el tema de la envidia, que no entendemos qué hacer con eso. Es decir, claramente el autor apócrifo, y en este caso el texto es atribuido al rey Salomón, porque es un texto de sabiduría y el rey Salomón era conocido como un gran sabio ya en la tradición antigua, él presupone ciertas ideas que nosotros, los lectores, no entendemos. ¿Sí? No sabemos de qué está hablando, pero entendemos que ya hay una manera diferente de entender Génesis 3. Es decir, la transformación del texto ya ha sucedido, solamente que no nos avisaron. Entonces tenemos que ir ahora hacia atrás. Tenemos Génesis 3, donde se habla de la serpiente. De una serpiente muy especial, porque se dice que es astuta, es decir, que tiene una capacidad de raciocinio, tiene capacidad del habla. El texto incluso supone que por ahí la forma de la serpiente era diferente, porque Dios lo castiga a la serpiente diciendo que ahora se arrastrará sobre la tierra. De ahí tenemos que suponer que antes se movía de manera diferente. El texto no dice cómo lo supone. La imagina, por ejemplo, con alas, la imagina con brazos, con piernas, ¿sí? El texto no lo dice, pero sugiere el texto que debe haber tenido una forma diferente de moverse a la que nosotros hoy conocemos, que una serpiente se revuelca en la tierra. Y luego tenemos los textos del Satán. Te recuerdo, Andrea, el texto del Satán que nosotros tenemos en donde aparece el Satán son solamente dos, que era el texto de Zacarías capítulo 3 y el libro de Job capítulos 1 y 2, en donde aparece como el acusador celestial, como el procurador celestial en el tribunal celestial. Esos textos, por distintas consideraciones terminológicas, históricas, son textos muy probablemente de la época persa. Significa que en la época persa empieza a aparecer un personaje novedoso en el cielo llamado el Satán, que no lo tenemos en textos anteriores. Y la pregunta, por supuesto, es ¿por qué aparece este nuevo personaje? Ahora nada más en cuanto a tiempos, porque a mí me gusta mucho pensar en tiempos. La época persa, estamos aproximadamente en el 500 antes de Cristo. Estamos en la segunda mitad del siglo VI. Correcto. Antes de nuestra era. Y a partir de ahí, el contacto entre Israel y los persas, que obviamente va a tener resultados y consecuencias en Israel, se va a ver también reflejado en su literatura, en las ideas y creencias. Y ahí aparece este nuevo personaje. Son dos temas totalmente diferentes. Y ahora te voy a agregar otro tema. El otro tema que te quiero agregar es que los lectores
y participantes de nuestra serie y episodios lo mencionan, hacen alusión al tema del dragón. Ujú. Ahora, el tema del dragón aparece en los textos y eso tiene que ver con una tradición muy antigua que lo conocemos en la literatura del Oriente, en donde, por ejemplo, en el texto de la creación babilónico, la famosa epopeya del Enuma Elish, el gran canto de la creación mesopotámica, se habla, antes de una creación, se habla de una teomaquía, es decir, una guerra entre dioses. Y específicamente se habla de dos ejércitos, uno comandado por Marduk, que como resultado del triunfo en esa batalla será el jefe del panteón babilónico, y la que comanda las fuerzas del mal, que es Tiamat. Tiamat es representada, por ejemplo, e imaginada en la iconografía antigua con forma de serpiente y una serpiente marina, está asociada al mar. Oh. Y en esa lucha, obviamente, Marduk derrota a Tiamat y luego de matarla lo que hace es separar el cuerpo en dos partes y a partir de los miembros de su cuerpo termina creando el universo. Ahora, este tema A partir de una serpiente. de este monstruo con Ok. forma serpentina, este tema era conocido también en el antiguo Israel. Pero obviamente es una versión diferente de la creación a la que tenemos en Génesis 1, en donde Dios con su palabra crea el mundo. Y esa es la versión que todos nosotros tenemos en nuestras cabezas, que es la versión bíblica de la creación. Pero quiero mostrarte, y si te parece bien, quiero compartir contigo un texto diferente de la creación que aparece en Salmos. Salmo 74, que es un texto que fue escrito como resultado de la destrucción del primer templo por los babilonios, en donde el poeta, el salmista, se encuentra absolutamente absorto y desesperado por el hecho de que el Dios de Israel no ayudó a Israel, como lo había hecho en el pasado. Y en un momento, luego de hacer referencia precisamente a la destrucción, apela a la historia antigua, argumentando que como Dios pudo vencer al mal en el pasado, ¿por qué no lo hizo en el presente? Y fíjate lo que dice el texto, ¿sí? Tú eres, oh Dios, mi rey desde el principio, autor de hazañas en medio de la tierra. Es decir, se está refiriendo al pasado. Tú hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de monstruos marinos, machacaste las cabezas de Leviatán y las echaste como pasto a las fieras. Tú abriste manantiales y torrentes, secaste ríos inagotables. Está haciendo referencia a que en un momento venció a las fuerzas del caos como monstruos, y los términos que aparecen en hebreo aluden precisamente a estas formas serpentinas. Y luego de eso llevó a cabo la creación. Tuyo es el día y tuya la noche. Tú la luna y el sol estableciste. Tú trazaste las fronteras de la tierra. El verano y el invierno tú formaste. Es decir, el texto está aludiendo a un momento de la creación en donde primero Dios tuvo que vencer a fuerzas del caos asociadas con el mar, y a partir de ahí la creación. Como con justicia dicen los investigadores, esta sería una versión israelita, un eco de la versión mesopotámica de la creación, que obviamente no es la idea que nosotros tenemos de la creación. En Génesis 1 Dios no vence ningún monstruo, ¿sí? Dios simplemente crea el mundo con su palabra. Es decir, lo que tenemos, que en el mismo Israel, grupos diferentes argumentaban y contaban o imaginaban la creación de manera diferente. En algunos casos es la versión israelita original, que es en este caso Génesis 1, y por otro lado una versión que es muy parecida y presenta ecos de la tradición mitológica mesopotámica. Y entonces aparece el tema de Dios venciendo
al monstruo o a los monstruos marinos. Esta idea vuelve a aparecer en otro texto, ahora, en el libro de Isaías, en una sección entre los capítulos 24 y 27, que los biblistas dicen que no forma parte de los oráculos originales del gran profeta de Israel, Isaías, hijo de Amós, del siglo VIII, sino que son capítulos que se conocen en la literatura científica como el Isaías apocalíptico. Y aquí aparecen temas que después los conocemos en la literatura de los Apocalipsis, en donde precisamente se hace alusión al tema de la derrota del monstruo, pero ahora no al comienzo de la historia, sino al final de los tiempos. El profeta Isaías, o lo que llamamos atribuido al profeta Isaías, dice: aquel día, se refiere al día en el futuro, castigará Yahvé con su espada grande, sólida y fuerte, a Leviatán serpiente huidiza, a Leviatán serpiente tortuosa, matará al dragón que mora en el mar. Y si aparece el tema de Yahvé destruyendo o matando al monstruo, que algunos textos hablaban del comienzo de los tiempos, ahora se habla del final de los tiempos, en donde de manera definitiva Dios destruirá al monstruo, a la serpiente, al dragón, que es la traducción en griego del término en hebreo tanín. ¿Ok? Ahora fíjate, 3 temas que tienen historias diferentes. Uno, el Satán como el acusador celestial. Otro es el vencimiento o la derrota del monstruo en el fin de los tiempos y antes en el comienzo de los tiempos. Y el otro es la historia de la serpiente en el paraíso. Son historias diferentes, textos diferentes, escritos con propósitos diferentes. Claro, ¿sabes? Rapidísimo, algo que me viene a la mente es justo este tema de migraciones, de toda esta cultura y todo este, sí, movimiento cultural que viene de Mesopotamia a la región de Levante y se empiezan a fusionar con los que ya están acá y de ahí empiezan a nacer diferentes versiones de historias relacionadas a esto. No solamente ellos llegan, Israel es llevado al exilio. Bueno, también, exactamente. Es decir, y regresan. Claro, es y regresan con, y aparte regresa un grupo cultural que dice, esto es lo que vamos a seguir todos. Es decir, olvídense de los demás. Es decir, primero tenemos, te recuerdo, el primer contacto con Mesopotamia es todavía con los asirios, con la destrucción y el primer exilio, que son de las tribus del norte de Israel. Y eso sucede en el siglo VIII. Y después viene, obviamente, el exilio que para nosotros es el más conocido, porque nos quedaron en este caso testimonios literarios. Bueno, y también antes del siglo VIII. En la Edad de Bronce ya teníamos ese contacto con los que venían de Mesopotamia, pero eso ya es mucho tiempo, muy atrás. Claro, pero lo que decimos es, había habido contactos culturales. Exacto. Y mucho más cuando partes o segmentos de Israel son llevados a Mesopotamia. Primero con las tribus, lo que llamamos perdidas de Israel, y luego lo tenemos el exilio de los judaítas. Y luego, por supuesto, buena parte de los judaítas se quedan en Mesopotamia, pero hay una parte que regresa a Judea. Y este contacto no solamente se manifiesta en la vida económica, como lo tenemos a partir de documentos como es, por ejemplo, en este caso los archivos de la casa de Murashu, que nosotros conocemos, o de Al-Yahudu, que son solamente piezas, en este caso, escritas, que nos hablan, digamos, de la actividad económica que tenían estos exiliados en Babilonia, sino también, obviamente, el contacto fue el contacto con temas religiosos, instituciones, ideas, creencias y literatura. Es decir, ellos oyen historias. Y esas historias empiezan a penetrar en el mundo de Israel, pero otra vez ahora fueron utilizadas y reformadas en función también de la teología e instituciones religiosas de Israel.
Y a partir de ahí, entonces, lo que tenemos, que esos temas ahora ya son conocidos en versión israelita. Ujú. Y lo que quería mostrarle a nuestro público es que temas que, como dije, en esa cronología no tienen ninguna relación. Génesis 3 no tiene relación con el Satán de Zacarías y de Job. Y no tiene relación con el tema del monstruo, ¿sí? Y la lucha de Yahvé en el comienzo de la historia y el final de la historia. Aparecen ahora combinados en una tradición, siglos después, en el Apocalipsis de Juan. En el Apocalipsis de Juan, en el capítulo 12, una obra, la única obra de género apocalíptico en los escritos neotestamentarios, finales del siglo I de nuestra era o comienzos del siglo II, en un momento, en un texto que habla de la visión de la mujer y el dragón, el texto dice así: y entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel, estamos hablando del arcángel, es decir, uno de los ángeles que en este caso tiene una posición privilegiada en el cielo, y sus ángeles combatieron con el dragón. El texto en griego, como lo vemos, la palabra es dracon. Y también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Es decir, aquí aparece el tema de la lucha con el dragón en el cielo por una fuerza celestial, que es el ángel, que recuerda mucho el tema de Marduk luchando con el monstruo, que es Tiamat, o el tema de Yahvé luchando con la serpiente huidiza, que aparece en los textos bíblicos. Y ahora el texto dice así: el gran dragón, la serpiente antigua, que obviamente es una alusión a la serpiente que nosotros conocemos, la famosa, que es Génesis 3. El llamado diablo Satanás, dijimos diablo Satanás, pero ese es un tema diferente. Es el tema de Zacarías y de Job. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y aquí aparece otro tema. Es decir, estuvieron luchando esas fuerzas, digamos, divinas y angelicales en el cielo, y son arrojados. Y obviamente, los que nos están siguiendo dicen, pero ese tema yo lo conozco. Es el tema de Lucifer, que fue echado de los cielos. Y el tema de Lucifer aparece ahora en otro texto bíblico, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando. Podría decir que básicamente el Apocalipsis de Juan, él estaba haciendo su tesis doctoral y recopiló la información de diferentes textos para poder escribir esto. Lo que significa es cómo se construye la literatura. Los autores antiguos no están sentados en su gabinete y piensan ex novo, ¿sí? Inventan algo. Ellos conocen tradiciones, en muchos casos milenarias, que les llegaron por tradición. En algunos casos tradiciones escritas, en otros casos tradiciones orales, que ellos las van combinando, articulando, en función de la teología que ellos quieren ahora comunicar. Y entonces, aquí vemos cómo los temas se van combinando. El tema de la serpiente, el tema del Satán, el tema de Zacarías con el Satán en Job y Zacarías, con el tema mitológico, dijimos, de la lucha con los monstruos. Todo eso combinado. Y ahora aparece otro tema, que es el ser expulsado de los cielos. Ahora, ese tema nosotros lo conocemos en un texto que no tiene nada que ver con ninguno de lo que hemos visto. Por ejemplo, en Isaías 14, es un texto en donde él está, el profeta, en este caso está criticando al rey de Babilonia. Y entonces en ese texto está aludiendo, precisamente acusando a este rey, que él pone toda su confianza en la fuerza y el poder que él tiene. Obviamente, desde una perspectiva bíblica, su arrogancia se opone a la fe bíblica, que el poder está en Dios. Y por eso el triunfo, la derrota, es fruto de la acción divina y no de la acción del hombre.
Y él critica aquí la arrogancia del rey, que él cree que el poder está en él y en sus armas. Y entonces dice así: tu arrogancia ha caído en el Sheol. Sheol sería el infierno, es decir, el mundo de ultratumba, el Hades en la mitología griega. Al son de tus cítaras, te acuestas en una cama de gusanos y tus mantas son gusaneras. Es decir, alguien que había estado tan alto, ahora está en el fondo de la tierra con los gusanos. Y ahora utiliza la siguiente imagen. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Es decir, aquí utiliza una imagen que le era conocida a los antiguos, de un tema en la mitología cananea, en donde hay luchas en el cielo, en donde, como sucede en el mundo de los humanos, alguien pretende tomar el lugar del Dios superior, con la idea de que quiere hacerle el golpe de Estado y quiere tomar el cargo. Como no ves, no ha cambiado nada el mundo. Me da paz. Okay. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Hillel ben Shahar, ¿sí? Dice en hebreo. De aquí van a ser el término en la Vulgata de Lucifer, cuando habla de la caída de este lucero, lo traduce el texto como Lucifer. Ha sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir por encima de las estrellas divinas, voy a establecer mi trono, me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Es decir, el texto dice o alude a ese ser divino que esperaba tomar el poder del Dios supremo y obviamente ocupar su lugar. Subiré sobre las crestas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, pero has sido precipitado al Sheol, a lo más hondo del pozo. Vos quisiste subir al podium, ¿sí? Tomar el trono y finalmente fuiste arrojado al infierno. Este tema, que tiene que ver con un tema mitológico de la lucha que hay en el cielo entre poderes, es conocido por el autor del Apocalipsis y ahora es transportado, ¿sí? Trasladado al tema de la guerra celestial con el dragón, que es ahora también la serpiente, que es también ahora el Satán y que ahora fueron arrojados al cielo.